Iniciamos la historia con una rubia vagando en medio de un bosque, y la cual, producto de su probable esquizofrenia, empieza a hablar sola, explicándonos en el proceso que su nombre es Himari Momochi y que sus padres están desvividos desde que ella era apenas una bebé, y al ser un bebé feo del cual nadie se pudo hacer cargo, la pequeña tuvo que crecer en un orfanato, en donde a pesar de no tener padres, pudo sentirse amada, ya que todos los otros niños alrededor eran otros bebés feos a los que nadie quiso. Pero como es obvio, y a pesar de haber tenido una buena infancia, sus traumas de abandono la hacen preguntarse constantemente cómo eran sus padres, idea que se hizo aún más grande cuando de repente la huérfana esquizofrénica recibió un regalo de estos al cumplir sus 16 primaveras. Pero ¿por qué ahora? Pues la verdad, a la rubia de las coletas no le importa mucho, y es aquí en donde después de su largo paseo por el bosque, que la prota se encuentra con el regalo que le dejaron sus padres, una casa, más específicamente una de esas mansiones japonesas que se asemejan a un templo, y al entrar en su nuevo hogar, de la nada una de las paredes implosiona, y luego de todo el polvo, escombros y desmadre, un sabrosongo chico desnudo. Sí, escuchaste bien, aparece delante de Himari, obviamente la chiquilla pervertida, la cual no despegó la vista del papucho, no entiende qué está pasando, y la situación se vuelve aún más extraña cuando otros dos papuchos, que atentan en contra de mi heterosexualidad, se lanzan sobre el pervertido Aoi, para obligarlo a ponerse ropa, y como era obvio que no esperaban visitas, y que llevan solos mucho tiempo, acusan a la huérfana protagónica de ser una ladrona, lo cual es comprensible, es decir, ¿quién podría tener una razón lo suficientemente lógica como para llegar a un templo antiguo que está en medio de la nada? Pero lógica aparte, Himari se presenta como la dueña legítima de la casa, por lo que el pelimorado, Yukari, y el pelirrojo, Ise, se muestran bastante descontentos por esa afirmación. Pero ignorando su pésima actitud, Himari decide enfrentarlos y preguntarles qué hacen en su nuevo hogar, a lo que el pervertido de Aoi responde que simplemente decidieron vivir ahí. Así es, le robaron el terreno a la morra, y para que ésta no intente echarlos, el pelimorado Yukari le explica que la casa está embrujada y que lo mejor para todos sería que simplemente se marchara. Y efectivamente, Himari recuerda cómo a medida que se adentraba más y más en las montañas, las personas que se encontraba por el camino le advertían que se alejara de la casa Momochi, ya que ahí siempre suceden cosas extrañas. Pero como es obvio, la huérfana decidió utilizar todo su IQ e ignorar la advertencia de no solo una, sino de 3 personas, es decir, hasta le dijeron que la casa es un lugar habitado por demonios. Aún así, y a pesar de la nueva advertencia de los 3 papuchos, Himari explica que no cree en las estúpidas historias de terror, y con sus ovarios bien puestos, le dice a los papuchos que se larguen a la cosa que enfurece al pelirrojo de la mala hostia. Pero su enfado pasa a segundo plano cuando la huérfana saca el testamento de sus padres, en donde se deja en claro que ella es la legítima heredera de la casa Momochi. Pero el dúo de malhumorados de pelos coloridos no les importa, e incluso Yukari menciona que el testamento debe ser falso, palabras que obviamente enfurecen a la huérfana, por lo que decide finalmente sacar su arma secreta, contar su trágica historia para darles lástima. Aquí Himari explica nuevamente que la casa es lo único que la conecta con sus difuntos padres, bla 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 bla, que no permitirá que nadie se interponga en su vínculo familiar y bla 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 bla, que ni siquiera le han pagado la renta. Pero su discurso es inútil. Esta vez el desnudista Aoi es quien explica de la mejor manera que es imposible que ella se quede a cargo de la mansión, pues este lugar no es uno que esté gobernado bajo las leyes del mundo humano, y que bajo esas mismas reglas es el mismísimo Aoi, es el líder de la casa Momochi. Y aunque los papuchos rojo y morado intentan echar a la chica a la fuerza, el pelinegro los detiene y le propone a la huérfana quedarse a pasar la noche, pero que sí o sí, cuando amanezca, deberá marcharse definitivamente y jamás volver a poner un solo pie en la propiedad. Y sin más opciones, la chiquilla acepta pasar la noche, aunque obviamente planea seguir peleando por los terrenos hasta el final. Más tarde, mientras descansa en la habitación para huéspedes, la chiquilla, ya no tan escéptica, se alarma al escuchar múltiples ruidos extraños que parecen sacados de una película de terror, lo que la hace recordar todas las advertencias de los pueblerinos y del trío de lunáticos. Y mientras intenta convencerse a sí misma de que todos son tonterías, a través de su ventana observa
observa la silueta de un sujeto que parece no ser un simple mortal, y por si fuese poco, esta misma silueta desaparece de un momento a otro como por arte de magia, por lo que la prota activó la técnica mística que ha pasado de generación en generación por todos los niños y no tan niños por generaciones, ocultarse debajo de las sábanas hasta quedar completamente mimida. Y a la mañana siguiente, y según la lógica más absurda que he escuchado jamás, Himari decide que limpiará por completo la mansión y que hará el mejor desayuno posible para demostrarle al trío de papuchos que es digna de ser la dueña de la propiedad. Chiste sobre patriarcado aparte, el plan de la rubia no funciona, ya que el pelimorado madrugó muchísimo antes e hizo el desayuno antes de que tan siquiera la prota abriese los ojos. Y para su desgracia, la comida no solo parece ser deliciosa, sino que también lo está, así que la primera parte de su plan es un fracaso. Pero aún no es momento de rendirse, puesto que aún falta hacer la limpieza, cosa en la que está segura que no perderá, ya que en sus días en el orfanato la conocían como la reina de la limpieza, igual que a Levi. La primera habitación que decide limpiar es la de Ise, la cual es un verdadero chiquero, y después de un intercambio de desprecio mutuo, el solecito de Aoi aparece para darle ánimos y demostrarle que a diferencia de los otros dos, él no es un auténtico imbécil. Después de esto, e inocentemente, Himari le muestra su smartphone al líder de la casa Momochi, pero por algún extraño motivo, el móvil explota de la nada, apenas al entrar en contacto con el exhibicionista, lo que provoca que los otros dos acudan de inmediato al rescate de su chiquillo bonito, demostrando el amor incondicional y la enorme preocupación que sienten por él. Pero como el anime no es yaoi, no hay nada de qué preocuparse, esto es completamente varonil. Después del comportamiento de los machos, la huérfana decide darles privacidad y se larga a limpiar otra de las habitaciones, dándose cuenta en que básicamente hay una infinidad de cuartos y que todo el lugar parece un laberinto. Además, a su cabeza viene el recuerdo de la extraña silueta que vio la noche anterior. Desgraciadamente, sus pensamientos son interrumpidos cuando una mancha de baba de color negro cae sobre ella, y al ver hacia el techo de la habitación, se encuentra con un enorme espectro fantasmagórico, el cual le dice de la forma más espeluznante posible que abandone la mansión. Pero ni el mismísimo chamuco podrá hacer que la huérfana abandone el terreno, que por derecho es suyo. Así que después de un tremendo grito aún más espeluznante que la criatura, el demonio sale expulsado de la habitación, lo que podría significar que la morra no salió bruja. Bueno, una vez que todo lo escalofriante terminó, se nos muestra que esto era un truco por parte del pelirrojo para intentar ahuyentar a Himari, y debido a todo este espectáculo, es nuestro solecito Aoi el que se ve obligado a explicarle a la mina que las criaturas que utilizó Ise para elaborar su bromita no son peluches o algo similar, pues en realidad son yokais, es decir, demonios chiquitos, que han habitado en la casa Momochi durante siglos, y por esa misma razón no tienen ningún otro sitio en el cual vivir, además de la mansión. Y por si fuese poco, se nos revela que el dúo de pelos pintados también son yokais. De hecho, el único humano en la residencia antes de la llegada de la rubia es el propio Aoi, y en lugar de asustarse, alarmarse o ir como cualquier otra persona normal haría después de escuchar que su casa está habitada por un nido gigantesco de demonios, la huérfana lunática solo se limita a decirles al trío homosexual que se ven muy lindos y felices estando juntos. Ok, aunque en realidad siente cierta envidia ya que ella nunca tuvo una familia, por lo que una vez más intenta insistir en que desea quedarse en la mansión, pero sin siquiera dejarla terminar. Nuestro solecito le deja muy en claro que debe marcharse de inmediato, palabras que la chica no se toma muy bien y huye hacia el bosque. Y como te habrás podido imaginar, y aunque aún es de día, el bosque se oscurece por completo y el chamuco se aparece. Este espíritu maligno en específico se acerca con intenciones no afectivas a Himari, ya que en ella detectó el desagradable olor de la familia Momochi. Afortunadamente, el trío homosexual aparece para hacerle frente a la criatura, pero es demasiado tarde, pues sin siquiera pensarlo dos veces, el chamuco se transformó en humo y se le metió dentro a la huérfana. Pero nuestro solecito actuó tan rápido como pudo y le plantó tremendo besote a la prota, logrando así chuparle el chamuco. Y después de robarle la inocencia a la pequeña, el solecito Aoi activa el modo
modo furro zorro blanco de las nieves, con el cual envía a sus esbirros de colores a darse de madrazos con la criatura. Y una vez que esta quedó completamente inmovilizada, gracias al trabajo en equipo del trío, es nuestro papucho furro el que da el golpe de gracia con la ayuda de su elegante y masculino abanico. Y con la amenaza concluida, Himari hace la pregunta que todos nos estábamos preguntando: ¿entonces Aoi también es un chamuco o qué? A lo que Yukari explica que no, que su título es el del señor Omamori y que la casa Momochi es en realidad la barrera entre el mundo humano y el espiritual, lo que en resumen le da poderes furros. Al escuchar todo esto y por el shock anterior, la prota se desmaya y una vez de vuelta en la mansión, el papucho pelinegro llora y se lamenta afirmando que su existencia no tiene sentido si no es capaz de salvar a Himari. A la mañana siguiente, y después de haber estado bastante preocupado, el papucho insiste en que la huérfana debe abandonar la mansión lo antes posible, pero la rubia terca solo se limita a agradecer, ya que finalmente pudo darse cuenta de que la estaban echando por su propio bien, pero que aún así no planea abandonar el legado y la única conexión que tiene con sus padres, por lo que sin aceptar un no como respuesta, Himari decide que a partir de ahora vivirá junto al trío homosexual. Dale a me gusta, comenta y comparte para resumir los siguientes capítulos.